Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Comienza tu día recibiendo la palabra que da vida. Escucha y medita la reflexión del día con nuestro hermano Vicente Jiménez. Buenos días, queridos hermanos. Le doy gracias a Dios por este hermoso día 21, martes de abril. En este hermoso día vamos a meditar la palabra de Dios que nos habla en el Evangelio de Juan 3, del 11 al 16. Yo pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios de Lexington, Washington. Y la palabra de Dios en Juan 3, 11 al 15 nos está hablando de esta manera y nos dice así la palabra de Dios, que es el Evangelio de Dios. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden, la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que cree en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús nos está hablando y nos está diciendo que somos un poco ciegos y que no vemos más allá de la verdad. Estamos mirando todas las enfermedades que se nos están viniendo, pero vemos como si fuese un castigo. Y no lo vemos como algo que nos recuerda que tenemos que meditar, que Jesús nos está hablando. Las enfermedades no vienen por casualidad, vienen por nuestro comportamiento. Si nosotros estamos destruyendo la naturaleza, ¿qué esperamos de él? Esperar que también nos estamos destruyendo nosotros mismos. Estamos destruyendo nuestros pulmones, destruyendo la naturaleza. Estamos destruyendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros futuros familias. Por eso el Señor hoy nos está recordando y diciendo, en verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. En verdad el Señor nos está hablando y hemos visto cómo a hoy se está extendiendo esta enfermedad. Y muchos de nosotros todavía ignoramos el sufrimiento de los que realmente están sufriendo esta pandemia. Muchos les habla a uno de esta pandemia y dicen como si no fuera muy importante para ellos, ni sienten temor. No tienen precauciones, muchos de nosotros no tenemos precauciones ni de ir a la tienda y tener una distancia. Nos dicen que no salgamos a los parques y allá vamos. Nos dicen que no salgamos a las playas y nomás esperamos que la abran para volver a ellas, para volver al pecado. Pero no sabemos que nosotros podemos ser causantes de muchas muertes y que Dios nos va a tomar en cuenta. Son cosas que nosotros estamos mirando. Ahora, que si habláramos de las cosas del cielo, dice Jesús, como le dijo a Nicodemos en el pasaje más atrás, en las Sagradas Escrituras,
el que no renace del agua, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ya nos está hablando de cosas espirituales, de cosas que no las miramos, cosas que no vemos, pero tenemos que creer. Pero Jesús en veces se desespera con nosotros, como aquí lo vemos en la palabra de Dios que dice aquí que ni hablándonos Él de las cosas que nosotros vivimos al día, le creemos a Dios. Mucho menos cuando nos hable de las cosas del cielo. Si hablándonos de las cosas terrenales, ignoramos a Jesús. Ahora se nos habla de las cosas del cielo. Cosas que desconocemos. Pero gracias a su palabra, ya tenemos un poco de conocimiento de lo que es el cielo. El lugar donde Jesús está. Porque Jesús ya resucitó. Y si resucitó es porque está en el cielo. Y Él vino a estar con ellos por 40 días, enseñándoles y diciéndoles lo que debían de hacer y a dónde tenían que irse a evangelizar y qué es lo que tenían que hacer. En primer lugar, les dio la autorización en este domingo que acabamos de ver de perdonar los pecados. Y nos habla de algo espiritual, de una enfermedad espiritual que es el pecado, pero que Él nos va a sanar. Él nos va a sacar de ahí si nosotros nos arrimamos al confesionario, hablando del evangelio de este domingo, que un hermano habló de eso. Me gustó su prédica de este domingo, que fue grabada, porque ahí nos está hablando de su misericordia del Señor. Nos está hablando preciosamente de eso. Si este domingo, por medio de la misericordia, recibimos el perdón, ya nos está hablando de cosas que no vemos, pero debemos de creerlas. El Señor nos hablaba en parábolas, nos hablaba de cosas que nosotros hacemos al día. Aquí nos lo está diciendo al empezar. Nos habla de la viña, nos habla del hijo pródigo, nos habla de muchos testimonios, de muchas parábolas, y no las entendemos, y que son cosas de la tierra, cosas terrenales, para que por medio de eso conozcamos las cosas espirituales, para llegar al segundo grado de entender las cosas que no vemos. Y es importante aquí donde el Señor nos está hablando y diciendo que nadie ha subido al cielo, sino solo aquel que ha bajado del cielo, el enviado de Dios. Y Él viene y Él nos va a contar las cosas realmente como están en el cielo. Lo que el Señor nos tiene preparado para mí, para ti, las cosas que hay allá arriba. Porque Él nos dice, yo me voy a prepararles un lugar donde yo estén ustedes. Una habitación. Hoy yo lo creo, y creo, mi hermano, que también tú lo crees, que hay una habitación donde vamos a ir, donde el Señor ya nos lo tiene manifestado. Y aquí nos habla del testimonio. El testimonio es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si hablamos de la primera lectura que nos habla de los hechos, ahí en esa lectura de los hechos nos está hablando del capítulo 4, del 32 al 37, nos está hablando cómo eran las primeras comunidades, cómo se amaban, cómo eran testimoniales, de que vendían lo que tenían y se repartían entre los más pobres para que todos tuvieran igual todos. De eso nos habla la palabra de Dios en la primera lectura. Cómo se compartía en aquella época la iglesia primitiva.
a hoy cómo nos compartimos. En veces no nos compartimos ni las propias ideas del Evangelio. No compartimos nuestros bienes con los demás porque a mí me costó y no podemos compartir con los demás. Ese testimonio que nos habla aquí el Señor, que no aceptan nuestro testimonio. Porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio de vida. Y mi hermano, el testimonio mío y el tuyo y el de tu hermano y el de la otra persona son testimonios vivos. Que si hacemos las cosas como Dios manda, van a ser testimoniales. Si hacemos lo que Dios nos está pidiendo, que nos unamos en oración, que estemos unidos, que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Él, tendremos que hacer caso y saber que Dios está ahí presente, porque el testimonio es muy importante. ¿Cómo llevo mi vida testimonial? De lo que yo hablo de Dios, de la ley de Dios, ¿la cumplo o no la cumplo? O nomás hablo. Porque es muy fácil hablar y no cumplir, no dar testimonio. Cuando Jesús nos dice, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. El testimonio de Jesús fue tan hermoso que en aquel tiempo no lo aceptaron los judíos, los sacerdotes. Pero nosotros conocemos que ese testimonio es un testimonio de vida, porque Él es el camino, la vida y la resurrección. Es un testimonio que nos lleva al Padre. Nadie ha ido al Padre, solo aquel que ha bajado del Padre. Dios, que es Jesús, ya subió al Padre y está a la derecha. Y sabemos que de ahí va a venir. Y es su segunda venida que estamos esperando y que estamos proclamando, la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pero hay algo muy importante que nos habla aquí, que nos dice, recuerden, la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Recuerden, la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre. Miren, muy hermoso que está aquí. ¿Por qué nosotros tenemos un crucifijo en nuestra casa? Es algo muy importante que tengas un crucifijo en tu casa. ¿Sí? Porque en el crucifijo vas allí y recuerdas que tienes una enfermedad como la peste que hay ahorita, este virus que nos está asustando, y si tenemos un Cristo, esa enfermedad va a huir de ahí cuando tú te hinques, así como las serpientes mordían a los judíos y se postraban ante esa serpiente que estaba levantada en lo alto. Así como está levantado Jesús, así también va a morir ese virus, como moría el veneno de esas serpientes y se aliviaban. Todo el que se arrodillaba allí, allí a los pies de ese levantamiento, de ese altar que Moisés hizo, se le nombra un altar sagrado. Aunque era una serpiente, eran 2 serpientes que debemos recordar, que esas 2 serpientes, fíjense en los aines del hospital en México o en varias partes del mundo, siempre hay 2 serpientes puestas en un palo. Eso da a entender que es salud. Así va a ser levantado el Hijo del Hombre. Cristo quiso ser levantado y estar en la cruz, porque debemos de recordar nosotros en San Juan, del capítulo 19, del 31 al 37, nos está hablando ahí que contemplaremos al que han crucificado. Si nosotros no tenemos un Cristo en nuestra casa,
¿Cómo vamos a contemplar a Jesús crucificado? Porque Él fue levantado en la cruz más alta de los dos ladrones. Así también fue levantada la serpiente, que significaba la salud. Cristo es la salud y la solución para nuestros problemas el día de hoy. Mi hermano, no nos engañemos. Si no acudimos a los pies del crucificado, y que hoy está resucitado, pero que tenemos que contemplar a Jesús, que nos habla en el capítulo de San Juan, el capítulo 19 del 31 al 37, nos explica que contemplaremos al que han traspasado. Tenemos que tener un crucifijo en casa, mi hermano. Es tan así que teniendo un crucifijo en tu casa, bendito, le sacan la vuelta a los demonios. Y los que no creemos en la Iglesia Católica, también no le sacamos la vuelta al crucifijo, a la cruz de Cristo. Hermano, es tiempo de que nos pongamos en oración al pie de la cruz, al pie de un crucifijo, al pie de tu altar que debes tener en tu casa. Si te postras en el altar que tengas en tu casa, jamás vas a tener problemas. Siempre Jesús va a ser la solución. Es un tiempo de recogernos, es un tiempo de meditar, es un tiempo que hemos pasado una cuaresma guardándonos de no salir de muchas cosas. Hoy es tiempo, mi hermano, que si en la cuaresma ya dejaste de fumar o de tomar, sigue sin hacerlo. Que no sean nomás los 40 días, que sea permanente, porque Cristo fue permanente en su palabra y es eterna su palabra, y que también esa promesa sea eterna, mi hermano. No es imposible si te decides a dejar cualquier vicio que tengas en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.